Buenas tardes, hermanos. Híjole, este hermano está muy alto. Bueno, pues es de esas veces cuando no quiero pasar a decir nada. Pero bueno, pues la pantalla quedó muy bonita, ¿verdad? Sí. Ya gracias a los hermanos que se esmeraron bastante en hacerla, así que tenemos pantalla bien chida para ver la proyección, a ver si se ve. No, sí se ve bien, excelente. Bueno, como les decía, es de esas veces que no quiero pasar porque me tocan puros capítulos bien complicados. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia y queremos dar la lectura, pues llegamos a Génesis capítulo 10 y como que puros nombres, ¿no? Puros nombres y aparte parecen trabalenguas. Pues son de los capítulos que nos dan sueño cuando queremos leerlos. Pero cuando nos ponemos a estudiarlos vamos a ver que son bastante interesantes, que tienen un montón de datos que, pues, por pasarlos por alto y por aburridos, al parecer, pues los ignoramos, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver Génesis capítulo 10 y es ahí donde vamos a estar el día de hoy, todo el capítulo 10. ¿Son cuántos versículos? A ver, ¿quién tiene Génesis 10 ya en sus Biblias abiertas? ¿Cuántos versículos son? 32, así que, híjole, imagínense, a veces para ver 2 o 3 versículos nos tardamos como una hora, ¿no? 45 minutos, ahora imagínense para ver 32, no, pues váyanse poniendo cómodos porque parece que hoy no vamos a salir, pero bueno, vamos a Génesis capítulo 32 y vamos a ver qué podemos, capítulo 32, capítulo 10, perdón, ya quiero terminar Génesis tan rápido, vamos a Génesis capítulo 10 y vamos a ver qué podemos aprender de ahí. Bueno, como ya vieron el título, pues no es tan difícil, ¿verdad? Génesis 10 nos narra el origen de las naciones. Recordemos que estamos en el tiempo o en el momento cuando vino el diluvio, mató a todos casi, quedaron solamente 8 personas, que fueron Noé, su esposa, sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 3, ¿verdad? Y sus nueras, nada más. Entonces, de esta familia de 8 personas, Dios iba a poblar nuevamente la tierra. Ya vimos que después del diluvio, Noé baja del arca, creo que ofrece un holocausto, un sacrificio, adora al Señor, pone un altar para agradecer a Dios por todo lo que, la protección que Dios les ha dado durante el diluvio que duró, ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 40 días y 40 noches. ¿Y qué tiempo estuvieron en el arca? ¿Se acuerdan o ya no? ¿Cuánto? 1 año y 10 días. ¿Segura? ¿Cuántos? ¿Eran como cuántos días? ¿Cuántos meses dijimos? Creo que eran como 5 meses o no. Más o menos, ¿no? Bueno, así que pues bajaron de ahí, Noé adora al Señor, le pone un altar, sus hijos están ahí, de repente la semana pasada fue cuando vimos que Noé estaba medio contento, plantó una viña, dice, ¿verdad? Y pues se tomó el juguito de uvas que había ahí, pero ya estaba medio fermentado, se puso un poquito borrachito el amigo Noé y se quedó durmiendo. Así que uno de sus hijos, que era ¿cómo se llamaba ese cuate? Cam, va y lo ve desnudo y va corriendo a decirle a sus hermanos, oigan, ese cuate anda borracho y está ahí encuerado allá, acostado en su cuarto. Y sus hermanos, dice que toman algo como una cobija, vamos a decirlo así, caminando hacia atrás van y tapan a su padre, ¿verdad? Y bueno, después de esto, vamos a leer capítulo 10. Y comienza así: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Híjole, van a aguantarme la lectura de tantos nombres. Dice así: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras.
cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naftuim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar, hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Entonces estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Siguen despiertos? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Bueno, por ahí el hermano Beto le va a dar un clic ahí a la presentación, a ver si... Híjole, pues no se ve mucho, pero algo. Si pueden contar, vemos que hay 70 nombres en total. Bueno, estos nombres son las personas, o bueno, no precisamente, o no necesariamente siempre los nombres de las personas. Esta genealogía puede contener nombres de personas, tanto como de pueblos. Por ejemplo, ¿qué nombre de pueblo, si es que logran ver, qué nombre de algún pueblo que hayan visto en la Biblia pueden identificar ahí? Bueno, Canaán, que fue un pueblo. ¿Otro? Nínive también, ¿verdad? ¿Quién era el que había sido enviado a Nínive y no quería? Jonás, ¿no? No quería estar en Nínive, así que fue al pueblo contrario, o a dirección contraria. ¿Otro nombre? Sodoma. Uz. ¿Alguien ha escuchado ese nombre Uz? ¿Saben quién era de la región de Uz? ¿Abraham? ¿Quién? No, Abraham era de Ur, ¿verdad? Ur de los caldeos. ¿Quién era de Uz? ¿Quién? ¿Vos? No me acuerdo, pero yo me acuerdo de uno. ¿Alguien se acuerda? Job, ¿se acuerdan? Que era de la tierra de Uz. El amigo Job, ¿verdad? El que sufrió bastante. Bueno, él era de por ahí. Y hay varios nombres que, por ejemplo, los Sidón también era un pueblo. Después sus descendientes fueron los Eteos. ¿Han escuchado ese nombre de los Eteos? Y pues la mayoría que están en esta lista de la descendencia de Canaán fueron pueblos. Luego los amorreos, los gergeseos, los heveos,
Pues varios. Posiblemente fueron hombres que luego fundaron ciudades y se llamaron como ellos. Posiblemente fueron nombres de pueblos nada más. Así que, en total, los descendientes de los hijos de Noé, o por lo menos la tabla que Génesis 10 nos da, son 70 nombres, 70 personas. Así que dice el versículo 1: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Estas son las generaciones. ¿Se acuerdan que había una palabra especial que el idioma original citaba para decir las generaciones? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Las Toledó, ¿verdad? O las Toledá también puede ser. Entonces, la palabra original cita esto, las Toledot o las Toledá, las generaciones, porque Génesis está dividido en varias de estas como secciones. Hay por lo menos 9 o 10 secciones que comienzan así, para distinguir una de la otra. Ya vimos, la primera creo que es donde dice, este es el origen de los cielos, y la tierra es una de ellas. Después vimos las generaciones de ¿quién? De Adán, creo. ¿Cuál es otra? ¿Alguien recuerda? Antes de esta. ¿De Caín? ¿Puede ser? Bueno, pero esta es la cuarta, las generaciones de Noé. Estamos en la cuarta lista de descendientes. Así que, como podemos apreciar, la raza humana después del diluvio se dividió en 3 grupos o en 3 grandes familias, que son las familias de Sem, las familias de Cam y las familias o los descendientes de Jafet. ¿Sí? Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos tuvieron sus descendientes. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces estos hombres fueron los que poblaron la tierra. Son los hombres que Dios usó para poblar nuevamente la tierra. Y estos descendientes nos indican que Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Después de borrar a la mayor parte de los habitantes de la tierra con el diluvio, Dios sigue prosperando su propósito, sigue cumpliendo su propósito. La tierra va a ser llena, ¿recuerdan? Es lo que le indicó a Noé y a sus hijos. Bueno, ya salieron del arca, ya se salvaron del diluvio. ¿Qué van a hacer ahora? Multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? Ese fue el propósito de Dios, esa era la voluntad de Dios. Y como vemos hasta ahora, por lo menos la primera parte realmente aquí ya se están cumpliendo las 2 partes. Se multiplican y empiezan a llenar, empiezan a poblar la tierra. Si se dieron cuenta, este capítulo 10 repite unas frases muy parecidas. En el versículo 5, en el versículo 20 y en el versículo 31. A ver, ¿quién puede decirme cuál es la frase? Versículo 5, versículo 20 y versículo 31. A ver, ¿quién puede leer el versículo 5? Ahí está. Pues todos lo pueden leer, ¿no? El hermano Beto nos hace la maldad, luego pone. Se los leo entonces yo. Dice así: cada uno conforme, dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Y el versículo 20 dice algo muy parecido: estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Y el versículo 31 dice: estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Y seguramente los estudiosos de la Biblia van a decir: oye, pero ahí dice que están divididos según sus familias, dice que cada quien tiene un idioma, una lengua, tiene un territorio, tiene pues sus naciones, tal vez un sistema de gobierno. Pero no eso pasó o va a pasar después en Génesis 11.
Bueno, sí, ¿verdad? La Torre de Babel es el punto donde las lenguas son confundidas, ¿verdad? Hasta ese momento todos hablaban una sola lengua, un solo idioma. Bueno, no les voy a decir mucho de eso porque el hermano Eduardo quiere exponerlo de manera espectacular, me dijo, así que me dejó de tarea solo aquí. Pero tenemos que entender que esta historia no está en orden cronológico necesariamente, sino que esto como que hace un adelanto a lo que vamos a ver en Génesis 11. Para este momento, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel ya pasó. Entonces, cada grupo que hablaba el mismo idioma se fueron pues apartando por varios lugares, por varios territorios. Fueron el hermano Beto, que habla francés, pues empezó a encontrar a otros que hablan francés y se juntaron. ¿Recuerdan a los hermanos que vinieron a construir aquí esto? Híjole, nosotros así como que abríamos la boca y veíamos y no sabíamos qué decían. Entonces pues necesitábamos juntarnos los que nos entendíamos. Entonces Iván, como es bien chido para el inglés, y pues David normalmente pues nació en los Estados Unidos, entonces habla inglés, ellos se juntaban con ellos y nosotros pues los que hablamos español nada más entre nosotros porque no podíamos. Entonces me imagino que sucedió algo así. Estaban dije que no iba a hablar nada de la Torre de Babel, ¿verdad? Le voy a dejar al hermano Eduardo. Pero mientras los hermanos construían aquí, pues ellos no sé qué decían y señalaban y no sé qué se decían. Y nosotros veíamos nada más. Entonces nosotros nos dedicábamos a pegar ladrillo, lo que nosotros podíamos hacer y entendernos. Y ahí me decía, no, ese ladrillo está chueco. No, ponle más arena, mira, ese recorte está bien feo. Y había que componerlo, ¿no? Y los otros hermanos, supongo que se decían lo mismo, pero en cuanto a la estructura. Y se entendía cada quien con el que hablaba su propio idioma. Y lo mismo pasó, y entonces empezaron a dividirse, a dispersarse por la tierra. Que aunque no querían dispersarse, tuvieron que hacerlo. Dios cumplía su propósito por medio de pues algo parecido a un juicio en la confusión de las lenguas. Así que es por eso que repite, según sus tierras, sus lenguas, sus naciones, según sus familias. Así que para este momento ya la confusión en Babel ha sucedido y todos están dispersándose. Y como dijimos, esto de las genealogías es bastante aburrido parece, pero realmente es bastante interesante. Por ahí el hermano Beto me pasó un material bien chido, donde pude aprender algo acerca de las genealogías. Yo decía, ¿por qué están estas listas de nombres y nombres y nombres y más nombres? ¿De qué me sirve a mí saber tantos nombres? Bueno, pero recordemos que originalmente el libro de Génesis pues fue escrito para el pueblo de Israel. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Estaban a punto de cruzar el Jordán para conquistar la tierra que Dios les iba a dar como herencia. Así que ellos necesitaban entender y saber de dónde venían primero. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Y también era necesario que supieran qué relación tenían con los demás pueblos, con los pueblos a los cuales iban a conquistar. Y no solo iban a conquistar, sino que iban a hacerles guerra y los iban a destruir, no por su fuerza, no por su capacidad de pelear, sino porque Dios estaba con ellos y porque Dios había prometido que Él iba a pelear por su pueblo. ¿Y a nosotros de qué nos sirve? Bueno, de eso le sirvió al pueblo de Israel. ¿Y a nosotros de qué nos sirve? Bueno, nosotros estamos rastreando algo. Estamos tratando de descubrir algo, aunque ya lo sabemos, pero si no lo supiéramos, estuviéramos tratando de encontrar una cosa. El cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Cuál era el cumplimiento? ¿Cuál era la promesa, perdón? Va a venir un Salvador, va a venir un Redentor que va a pisar la cabeza de la serpiente, que va a derrotar a la serpiente. Uno que va a triunfar sobre él, sobre el pecado, sobre el enemigo. Así que nosotros estamos buscando eso, y nosotros es lo que podemos entender en las genealogías. ¿Por qué lado viene el Salvador? Incluso tal vez alguien va a querer descubrir, oye, ¿de dónde vengo yo? ¿Seré de Jafet? ¿Seré de Cam? ¿Seré de, ¿cómo se llama el otro? ¿De Sem? ¿De dónde venimos nosotros? Interesante saberlo, ¿verdad? O la pregunta por lo menos, la respuesta pues no sé si la tenemos
Pero, bueno, sí tenemos una respuesta que se las voy a dar al final, pero no ahora. Entonces, decíamos, estas de las genealogías, el hermano Beto les decía, me mandó un material que dice que las genealogías se dividen en dos tipos. Una son las genealogías, la anoté aquí porque luego se me olvida. Son genealogías segmentadas. ¿Cuáles son las genealogías segmentadas? Bueno, aquí vemos unas genealogías, o en Génesis 10 vemos unas genealogías segmentadas que no nos dan muchos detalles, simplemente nos dan nombres. Y generalmente dice el material que estas genealogías segmentadas son para mostrarnos la descendencia de la serpiente. Y el otro tipo de genealogías son las genealogías lineales, que nos dan más detalles. Es una de las genealogías lineales, vamos a encontrar en Génesis 11:10, que es la genealogía de Sem más detallada, donde nos da cuántos años tenía Sem cuando tuvo a uno de sus hijos y cuántos años tenía cuando murió. Y así con cada uno de los descendientes nos da años al tener a un hijo y años al morir. Y generalmente nos muestran la descendencia piadosa, una descendencia santa, la descendencia a la cual en Génesis 3:15 se le llama la simiente de la mujer. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? Bueno, pues es una descendencia impía, una descendencia llena de hombres malvados, a más no poder, que constantemente están rebelándose en contra de Dios. Y la descendencia de la mujer es una descendencia que busca conformarse a la voluntad de Dios, no a la perfección, pero están ahí, en la lucha, siempre. Entonces, eso nos muestran las genealogías. Normalmente la Biblia siempre nos muestra primero las genealogías para mostrarnos la descendencia de la serpiente. Y es lo que va a hacer al mostrarnos primero la descendencia de Jafet en el versículo 2. Vamos a darle un clic ahí a ver si aparece. Ahí está, descendientes de Jafet, que los vamos a ver en el versículo 2 al versículo 5. Por ahí, a ver si pueden ver. Pues sí, eso está más grande. Entonces hay varios descendientes. El primero de ellos fue Gomer, luego Magog, luego Madai, luego Javán, luego Tubal, luego Mesec y luego Tiras. Y bueno, como pueden ver, pues Génesis no presta atención a todos. Solamente nos da, no quiere decir que no tuvieron descendientes, posiblemente sí tuvieron, y muchos, pero solamente se centra en Gomer y en Javán. Bueno, estos hombres, los hijos de Gomer, ¿cuáles fueron? O los descendientes, Askenaz, Rifat, Togarma. Y los descendientes de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. ¿Recuerdan a dónde huyó Jonás al no querer ir a Nínive? A Tarsis, ¿verdad? Entonces posiblemente, ahí aparece el nombre de Tarsis. No sabemos si habla de un pueblo en sí o habla de un individuo, pero algo tiene que ver con este nombre, Tarsis. Y Ezequiel, en el libro de Ezequiel vamos a ver sí creo que es la batalla de Gog y... No, estoy bien. Me estoy adelantando. Magog. Ahí también se menciona otra vez a Magog y su rey era un hombre que se llamaba Og, ¿verdad? Entonces, son nombres que luego en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, vamos a ver otra vez repetirse, una y otra vez. Pero siempre estos como enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué más podemos sacar de estos amigos? Bueno, pues de estos no vamos a tomar mucho. Vamos a los siguientes, que son los descendientes de Cam. Bueno, los anteriores, ¿cuántos eran? Creo que eran 14. 14 en total, que nombra este capítulo de Génesis 10. Luego vamos con los descendientes de Cam, que son versículo 6 al versículo 20, que son 30 en total. Los hijos de Cam. Este hombre fue el que vio a su padre desnudo y pues dijo, oye, mi padre está desnudo ahí.
y no honró a su padre, no le tuvo el respeto necesario tal vez, y Dios hace algo. ¿Qué es lo que hace? Maldice a Cam, ¿verdad? ¿Sí o no? Noé. ¿A quién maldice? A uno de sus descendientes. Entonces, la maldición no cae directamente sobre Cam en sí, sino cae sobre uno de sus descendientes, sobre uno de sus hijos. Los descendientes de Cam pues son bastantes. Primero encontramos a Cus, luego Israel, luego Fut, me acuerdo del fútbol ahí cuando veo ese nombre. Luego encontramos por último a Canaán. Entonces 4 descendientes que se nombran ahí. Y Cus, como vemos, no he tomado en cuenta el nombre de Fut, tal vez porque el fútbol sea malo, no sé. Pero son 3 nombres que son tomados en cuenta para darnos sus descendientes. El primero es Cus. Uno de los descendientes fue Seba. El otro fue Ávila. ¿Le suena ese nombre de Ávila? Bueno, ahora es un apellido como Ávila, pero en la Biblia habla de Ávila en otro lugar. Bueno, en Génesis también. ¿Se acuerdan? Creo que describiendo más o menos la ubicación del huerto de Edén, me parece, que se nombra ese lugar. Bueno, luego, Sabta, Rahama, Sabteca y Nimrod. Ahora, este Nimrod es alguien especial, porque Génesis, el versículo 8, toma un tiempo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, toma un espacio para explicar algo acerca de este hombre. Había algo especial en él. Vean lo que dice el versículo 8. Cus, dice, fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Entonces, ¿qué era Nimrod? ¿Era un hombre? Dice que era un hombre poderoso en la tierra. ¿Qué más? Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel. Luego, Erec, Acab y Calme en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, otro nombre bastante conocido. Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Entonces, ¿qué datos tenemos acerca de Nimrod? Investigando un poco, dicen los comentaristas que el nombre Nimrod quiere decir nos rebelaremos o rebelde. Entonces, desde el nombre ya vemos que es un hombre no muy recto delante de Dios, ¿verdad? Era un hombre que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, siempre el nombre tiene que ver con la personalidad de las personas. ¿Sí se acuerdan? Entonces, Nimrod dice que su nombre quiere decir nos rebelaremos. Vamos a alzar los puños y vamos a decir que no cuando nos digan que sí. Y vamos a decir sí cuando nos digan que no. Creo que la mayoría de nosotros deberíamos llamarnos Nimrod, ¿verdad? Nimrod. ¡Hey, Nimrod! ¿Por qué? Porque hacemos justamente eso, ¿verdad? Nos rebelamos siempre. Dios dice una cosa y nosotros decimos otra cosa. Y no solamente la decimos, sino que hacemos otra cosa. Nuestras acciones normalmente están inclinadas a lo contrario que Dios dice. Por ejemplo, ¿qué es algo que Dios dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hacemos nosotros? Es como que escuchamos odiarás a tu prójimo. Algo así escuchamos, ¿verdad? Y lo hacemos. Hacemos siempre lo contrario de lo que Dios dice. Nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Y es justamente lo que este hombre hizo. Dice que el comienzo de su reino, de su imperio fue Babel. ¿Cuál había sido el mandamiento de Dios? Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué quiso hacer Nimrod? ¿O qué pasó en Babel? Todo lo contrario, ¿qué dijeron?
Hagamos una torre, hagamos una ciudad, para que nadie nos separe, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios dijo, deben ser esparcidos. ¿Y qué dijo Nimrod? No, aquí juntitos todos. No nos vamos. Nimrod rebelándose siempre en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos ver acerca de Nimrod? Una frase interesante. Dice que Nimrod fue un poderoso cazador delante del Señor. Estaba investigando un poco también acerca de eso, y yo me imaginaba a Nimrod con su arco, ¿no? Y cazando elefantes o leones y así. Algunos dicen que sí, verdaderamente fue un poderoso cazador de animales, pero otros dicen que realmente fue un cazador de personas, fue un asesino. Por donde iba, tenía el hambre de conquistar, de matar para ser más poderoso y más reconocido cada día. Quería formar un imperio, era su ambición, ser un hombre reconocido y poderoso. Otra vez, muchos de nosotros deberíamos llamarnos Nimrod. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Quiere poder, quiere fama. ¿Qué pasa cuando llegas a tu trabajo los primeros días y bueno, te toca barrer, amigo? Es tus primeros días de trabajo, pero de pronto vas ascendiendo. ¿Y qué pasa? Ahora llega otro nuevo y ¿qué pasa contigo? Bueno, ahora no vas a barrer, ahora tú vas a vigilar al que barre. ¿Y qué es lo que haces? Apúrate, tengo autoridad sobre ti, tengo poder sobre ti. Y después llega otro nuevo y el nuevo asciende a vigilante del que barre y a ti te ascienden un poco más. Y ahora tienes más poder. ¿Y cuál es tu ambición? Llegar a ser el gerente de la empresa, el más poderoso de la empresa. ¿Para qué? Pues para que sepan quién manda, para que sepan quién soy yo. Y Nimrod era así, quería ser poderoso, quería tener un gran imperio, levantar un gran imperio. Y nosotros siempre queremos levantar nuestros imperios y ser los que mandamos. Cuando hablamos, todos deben obedecer, todos deben hacerlo. ¿Nos han dado cuenta? Hermanos, por favor, pónganse de pie, vamos a cantar. Y uno como que no quiso, ¿no? Como que se rebeló en ese momento. Oye, hermano, ¿por qué no te paras? Vamos a cantar. ¿Ah? Tengo la autoridad para decirte que te pares. Y nuestro corazón es revelado en muchas ocasiones, en muchas de esas cosas que parecen simples. Queremos poder, queremos ser reconocidos al igual que Nimrod. Otra frase interesante dice, delante del Señor. Un poderoso cazador delante del Señor. Algunos comentaristas dicen que posiblemente a Dios le agradaba lo que Nimrod hacía. No lo creo, ya que su nombre es, nos rebelaremos, soy un rebelde, hago todo lo que va en contra de Dios. Entonces otros dicen, y creo que es la más acertada, que esta frase, delante del Señor, realmente quiere decir en contra del Señor. Estaba opuesto a Dios. Dios mandaba una cosa y Nimrod hacía totalmente lo contrario. ¿Se identifican con Nimrod? Híjole, varios de nosotros, ¿verdad? Tal vez todos queremos hacer lo que nosotros se nos antoje, queremos formar nuestros imperios, queremos tener autoridad sobre todos, queremos pasarles por encima, no importa, queremos ser reconocidos, queremos ser poderosos sobre los demás. No, y bueno, luego vemos que Nimrod empezó a Babel. Babel es algo interesante. Babel fue el inicio de Babilonia. ¿Qué fue Babilonia para el pueblo de Israel? Uno de sus más poderosos enemigos. Incluso una vez vino Babilonia y se llevó cautivos a los israelitas, o ya ni sé cuántas veces fueron, pero fueron algunas. Venía y se llevaba a los israelitas. Y después nos volvemos a encontrar con Babilonia en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda en qué libro? Apocalipsis, ¿no? Creo que es como 18 o 19 más o menos. Babilonia la grande, dice, ¿verdad? Ya no necesariamente hablando de Babilonia como un pueblo, sino como un sistema
que se opone a Dios y que se opone al pueblo de Dios. Siempre Babel es un símbolo de rebelión en contra de Dios, de confusión religiosa y de enemistad contra el pueblo de Dios. Ese fue Nimrod, y por eso creo que Moisés lo toma en cuenta aquí al escribir, y el Espíritu Santo lo toma en cuenta para que nos identifiquemos con él. Oye, mira, este cuate se parece a ti, ¿verdad? Sí, soy un rebelde de corazón y de hechos. Bueno, seguimos un poco más. Pone también atención a los descendientes de Rama, o no sé cómo se pronuncia, que son Seba y Dedán. Ya hablamos del primero, Nimrod, que comenzó con Babel, uno de los principales enemigos del pueblo de Dios. Luego, seguimos a Misraim, que en esta versión creo que dice Misrayim. ¿Saben qué pueblo es este? ¿Alguien sabe? Bueno, pues es el pueblo de Egipto. Si ustedes buscan en sus Biblias y van a un comentario, van a encontrar que siempre cuando se habla de Egipto, la palabra original es Misrayim o Misraim, para referirse a Egipto. Otro gran enemigo del pueblo de Dios. 430 años estuvieron esclavos los israelitas en Egipto. ¿Qué enemigos tan poderosos tenía el pueblo de Israel? ¿Y de dónde salieron? Pues de sus mismos familiares, ¿verdad? Bastante cercanos. Babel, ahora vemos a Egipto, y los descendientes de Misraim, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, y en su Biblia dice que fue de donde salieron los filisteos. En el versículo 14 dice, Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. ¿Han oído de los filisteos? ¿Alguien que pueda decirme el nombre de uno de los filisteos más famosos de la Biblia? Goliat, ¿verdad? Filistea, uno de los grandes enemigos también del pueblo de Dios, que estaba constantemente oprimiendo al pueblo de Israel. Viene también de la descendencia de Cam, una descendencia impía. Vemos más. ¿Quién más aparece por ahí? Fud, que no le hace mucho caso a este cuate. Luego vemos a Canaán, sobre aquel que cayó la maldición. ¿Cuáles son los descendientes de Canaán? Bueno, primero, Sidón. ¿Quién era Sidón? Otro de los pueblos enemigos, ¿verdad? ¿Qué más? Ed, de donde vienen los heteos, también enemigos del pueblo de Israel. Los jebuseos, de la misma manera enemigos del pueblo de Israel. Los amorreos, también de la misma manera enemigos del pueblo de Israel. Los jerjeseos, los heveos, los araceos, sineos, arvadeos, semareos, amateos, y todos los feos también salieron de ahí. Así que si te preguntabas de dónde venimos, pues, entonces, de la descendencia de Cam vino Canaán, y de Canaán vinieron un montón de enemigos para el pueblo de Israel, para los descendientes de Sem, que vamos a ver por último, para ya no cansarlos más con tantos nombres raros. Descendientes de Sem vienen desde el versículo 21 al versículo 31. ¿Cuántos son? 26 en total. Sem tuvo a Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. No se le hace caso a 3, pero Arfaxad, viene Sala, Eber, Peleg, Joctán, y de Joctán vienen Almodad, Seled, Azar-Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir. ¿Alguien ha escuchado ese nombre de Ofir? También, ¿no? Dicen que era una tierra donde había mucho oro, el oro de Ofir. Y hay unas iglesias donde, según los apóstoles, dicen que hacen llover oro de Ofir. ¿No han visto esos videos? Ponen las manos, va a llover oro de Ofir, y se le ponen así como
brillantinas doradas en las manos. Bueno, ahí está el amigo. Ávila y Jobab. Pero vamos a poner atención a Eber. ¿Quién fue Eber? Bueno, fue un hombre del cual toman su nombre los hebreos. Eber, hebreos. Fue de ahí donde toma este nombre del pueblo de Israel, de Eber. Luego, pues, a Peleg, que dice ahí en el capítulo, en el versículo 25, a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Entonces, los comentaristas dicen que fue en los días cuando vivió este hombre cuando sucedió la confusión de lenguas en la torre de Babel. Así que, estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Y vemos la última diapositiva ya para irnos. Ya quieren comer tortas, ya les veo la cara. Ahí está cómo se distribuyeron los pueblos. Bueno, la parte de arriba, la parte roja, o bueno, se ve media oscura ahí, corresponde a la descendencia de Jafet. Los descendientes de Jafet fueron hacia allá, parte de Asia y una parte de Europa. Ahí se ve la botita donde hoy conocemos como... ¿Qué país? Italia, ¿verdad? Yo sé que sabían. Entonces, parte de Asia, Asia Menor y parte de Europa. Fue ahí donde fueron los descendientes de Jafet. Luego la parte verde, que es parte del continente africano, fue donde se distribuyeron los descendientes de Cam. Y la parte amarillita, que es la botota esa, la parte de Asia, donde se distribuyeron los descendientes de Sem. Y es justamente ese cuadrito, ahí no sé si lo logran ver, donde se asentaron los filisteos, amorreos y todos esos cuates, donde es la tierra de Israel, la tierra que Dios le prometió a su pueblo. Ahora la pregunta es, ya sabemos quiénes son, Sem, Cam, Jafet, ya sabemos cómo se distribuyeron. Ahora, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De cuál de todos ellos? Algunos van a decir, no, pues como a mí me gusta el café, pues ha de ser por Jafet, ¿no? Los otros van a decir, no, pues a mí me gusta estar durmiendo en la cama, pues tal vez de Cam. ¿Y los otros cómo dirán? De Sem, ¿no? Pues es que cuando voy a Puebla me gusta comer semitas, entonces tal vez soy de Sem, ¿verdad? ¿De cuál de ellos venimos? ¿De qué lado estamos? ¿En dónde? Bueno, no importa de cuál. Todos estamos de un solo, o bueno, originalmente todos estamos de un solo lado. Del lado de la serpiente. Esa es nuestra línea. Todos venimos de esa descendencia. Impía, pecadora. Pero dijimos que hay dos, ¿verdad? La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Y ahora qué hacemos? Sabemos que nuestro principal va a ser aplastado en la cabeza por la descendencia de la mujer, por la descendencia de Sem, que después vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, cómo Dios va eligiendo hombres para cumplir sus propósitos. Crea a Adán, después elige a un hombre que se llamaba Sed, de ahí viene Noé, y de ahí viene Sem, y de Sem va a venir Abraham, y de Abraham, muchos años después va a venir Jesucristo, que es el Salvador, el Redentor prometido. Pero nosotros estamos en un solo lado el día en que nacemos. Estamos del lado de los impíos. Somos Nimrod y nos rebelamos en contra de Dios. ¿Hay alguna manera de pasar al otro linaje?
¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver en Gálatas, para terminar, el último versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Necesitamos estar del lado de Abraham, ser hijos de Abraham. No lo somos por genealogía, por decirlo así, de sangre, por decirlo así, pero por medio de la fe podemos estar del lado de la descendencia de la mujer, una descendencia piadosa. ¿De qué lado estás ahora? ¿Estás del lado de la serpiente o del lado de la mujer? ¿Has creído en Jesús? Pues la Biblia dice que estás del lado de la mujer. Y al final, Jesucristo, el prometido de Dios, el Redentor, va a vencer. Incluso ya ha vencido por nosotros en la cruz. Pero nuevamente viene. ¿Y saben a qué viene? Viene a hacer juicio en contra de la descendencia de la serpiente. No quieras que Él te encuentre ahí. Nadie quiere eso. Nosotros no queremos. Estoy seguro que tú tampoco vas a querer enfrentarte a la ira del león de la tribu de Judá, que viene no a salvar, sino a hacer juicio en contra de aquellos que se encuentren fuera de Cristo. ¿Estás en Cristo ahora? Necesitas estarlo, necesitas creer en Jesús. ¿Te importa ahora si eres de Sem, de Cam o de Jafet? No, debe importarte si eres de Cristo. Porque en esta vida y en la venidera es lo único que importa. Nada más importa, no importa cuánto tienes, no importa quién seas, de dónde vengas, y ni tu trabajo, ni nada. Importa si eres de Cristo o no eres de Cristo. ¿Dónde estás? Recuerdo una canción que nos enseñaban el Instituto Bíblico para cantar a los niños. Hablaba de una puerta. Dice, una sola puerta hay, más son sus lados dos, adentro, afuera. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás adentro con Cristo o estás afuera con los que van a recibir todo el juicio y la ira de Dios? No me contestes, piénsalo, examina tu corazón y mira dónde te encuentras. Y no esperes a que Jesucristo venga con toda su ira y con todo su poder a destruir a los que están afuera. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque eres bueno, porque tu palabra es buena, porque aunque muchas veces nos parece aburrida, hay nombres raros y extraños, Señor, pero siempre nos enseñas, siempre llamas nuestra atención a poder ver a Jesucristo. En medio de estos nombres están sus antepasados, Señor, imperfectos, al igual que nosotros, pecadores al igual que nosotros, pero tú los redimiste, Señor. No por obras, no por cosas buenas, no por buenas personas que ellos eran, sino solamente por tu gracia y solamente por la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti todos los días. Ayuda a nuestros amigos que están aquí y que todavía no te conocen, Padre. Abre sus ojos, Señor, abre sus mentes. Quita el velo de sus corazones para que puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo. Que puedan verlo y que puedan contemplarlo, que puedan entenderse en la necesidad de creer en Él, Padre. Que puedan correr a sus pies para su salvación, Padre. Que entiendan que Él es el único, el suficiente, el Redentor que tú prometiste en Génesis. Que vino según lo narran los evangelios, Señor. Que murió y resucitó al tercer día. Que ascendió al cielo y que un día va a volver por su pueblo, que va a volver por su iglesia. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que puedas voltear a vernos y que puedas darnos fe todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.